En nombre de Dios. Muy buen día, bienvenidos a Conversemos de la Obra de Cristo. Mi nombre es Alejandra Sáez y estoy transmitiendo desde la ciudad de Villa Alemana, Chile. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga Minori Martínez desde Montevideo, Uruguay. Bienvenida, Minori. Muchas gracias, muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día. Hoy conversaremos acerca de los libros que Minori ha escrito, pero antes empezaremos con la invocación al maestro. Invocación al maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Amén. Bien. Bueno, como estaba comentando, Minori, en los relatos que hemos hecho en los programas anteriores, nos ha comentado que ha escrito dos libros y en esta oportunidad vamos a conversar sobre ellos y vamos a empezar preguntando, eh, el primer libro que tú escribiste que se llama Tu gran oportunidad de sanar. ¿Hace cuánto tiempo comenzó la idea de este libro y qué te motivó a escribirlo? Te cuento, la idea del libro no, o sea, no comencé con una idea de un libro. Yo escribía material para un programa de radio que conducía en Venezuela, en una emisora de cobertura nacional que se llama Construyendo Ciudadanía, donde hablaba de amor, de perdón, de libertad. Y tenía un segmento que era exclusivamente para esto, y yo antes siempre escribía de lo que iba a hablar en el programa. Lo escribía y lo iba dejando, porque no era que leía, pero sí preparaba las ideas que iba a esbozar, ¿no? Y un buen día me di cuenta que todo lo que había escrito tenía que ver conmigo, que era mi historia. Comencé con esta en 2004 y hasta el 2011 fue que a mí se me ocurrió, ya cuando estaba dictando talleres de formación ciudadana, tomaba este material y allí me surgió la idea de compaginar todo esto y hacer de ese material un libro. De allí a la publicación me demoré más de 6 años porque como era mi historia, cada vez que me encontraba escribiendo con rabia, que me encontraba escribiendo con mucho dolor, paraba para trabajar en aquella emoción que me estuviese afectando, y estas paradas algunas fueron muy largas. Por ejemplo, trabajando en el perdón, tuve una parada de más de un año porque hice 3 veces la dieta del perdón y son 6 semanas de trabajo continuo. Entonces, por lo menos esa la hice 3 veces. Hice muchísimas cartas de liberación que eran una semana, algunas veces hice cartas de liberación por 21 días y así iba trabajando y luego retomaba la escritura cuando ya me sentía libre. Y terminé más o menos en el año 2019 que ya había Hace organizado ese material y lo mandé a edición. ¿Qué me motivó a organizar este libro? Me di cuenta que a raíz de ese trabajo que yo venía haciendo, recibía también muchas llamadas en la emisora y tenía mucho contacto con gente con, digamos, emociones sin administrar. Me di cuenta que este libro podía servirle a gente para inspirarlo a aprender, crecer y sanar. Podía motivar gente a liberarse de la queja, de la crítica, del juicio, del lamento, y también podía entusiasmar gente a transformar su vida. Cuando escribí este libro, e incluso el segundo, no tenía la claridad espiritual que tengo hoy día. Sin embargo, yo sigo convencida que para nosotros trabajar en nuestra conciencia, aumentar nuestra conciencia, es necesario que limpiemos el pequeño yo de todas esas densidades que traemos
El niño interior es una vasija donde vamos guardando emociones, traumas, dolores, culpas, montón de emociones que en nuestra vida adulta, cuando conectamos con esa emoción en alguna situación, explotamos, o sea, reaccionamos de la misma manera que reaccionó o que habría reaccionado ese niño interior. Entonces, de todo eso hablo en este libro, también hablo de todas las herramientas que yo utilicé para sanar, para trabajar el amor, trabajar el perdón, la libertad y sentirme libre hoy día. Y eso es lo que pretendo entregar, porque siento que hace mucha falta este reflejo en muchísima gente. O sea, verte reflejado en ese trabajo que fue de dolor, de abandono, de abusos, pero superados, le puede servir a mucha gente en su camino. Perfecto. Minori, y el libro como tal, tu primer libro, ¿de qué habla? ¿De qué parte de tu vida se conversa en él, se muestra? Desde el abandono de mi madre, porque hubo unas anécdotas antes que no comparto aquí. Pasé por todos los trabajos que hice, todo el trabajo de las 7 leyes espirituales de Chopra lo hice y fue maravilloso. Eh, Trabajé con Louis Hay, hice afirmaciones, bueno, una vida entera. Hablo de los códigos numéricos sagrados, de psicoterapia que hice con una terapeuta espectacular, Mariela Patiño, maravillosa, de todo el trabajo que hice con terapia de respuesta espiritual con unas mujeres maravillosas, Thais Morena Sosa y Marina Isabel Quijada, que me ayudaron mucho. Teresa Marcano también fue muy importante en esa etapa. Paso por Ho'oponopono, que también me ayudó en un tramo cuando me diagnosticaron las enfermedades inmunológicas que fueron consecuencias del abandono de mi madre y todos los maltratos físicos, psicológicos y sexuales que padecí. Allí, antes de hacer mi trabajo de psiconeuroinmunología, del cual también hablo, que fue el trabajo detonante de la situación, fue donde comprendí la causa de las enfermedades y comenzó mi proceso de sanación, que fue brevísimo porque hice un taller de 6 días y de allí salí convencida que había sanado y me hice los estudios 3 meses después y había remitido. Entonces hablo de todo eso y de todas las herramientas, entre otras. También hablo de los códigos numéricos sagrados que también fueron muy importantes en mi proceso. Hablo mucho de amor, de perdón. Básicamente este libro es- está atravesado por ese mandato cristiano: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hablo de eso y hablo mucho del amor, pero el amor en acción. Y digo que nosotros cómo materializamos el amor, o sea, a través de qué acciones, a través de la gratitud, la solidaridad, la compasión y el servicio. Entonces allí explico cada una de esas acciones, cómo la gente puede, utilizando esas 4 acciones, cultivar el amor al prójimo y desde ese amor perdonar y ser libre. Perfecto. Minori, si detallamos un poco, nos adentramos un poco más respecto del nombre, del título de tu libro y las enfermedades que tenías tú. ¿Cuántas enfermedades perdón, cuáles eran? Eh, Eh, Finalmente, porque fui enfermiza desde que me conozco. Primero pasaba en cama, más era el tiempo que pasaba en cama que el tiempo que iba a la escuela, con amigdalitis, faringitis, laringitis, todas las itis. Después comencé ya por ahí como cuando uno comienza la etapa de desarrollo, me comenzaron unos dolores articulares insoportables. Para la época, yo tengo 64 años, ya voy a cumplir 65. No se conocía mucho, al menos en Venezuela, de estas enfermedades. Y tenía tratamiento que te servían para ir llevando la vida. A los 17 años tuve una crisis. Yo digo que se me cayó el hombro izquierdo porque perdí la fuerza y el dolor era irresistible. Y allí
contactó mi familia con un curandero. Era un señor que leía los orines y te mandaba medicina de farmacia y era muy efectivo. Entonces él me mandó un solo medicamento, era como un polvo, unos gránulos que se disolvían en agua. Yo me tomé eso y yo mejoré de mi brazo. Y seguimos avanzando. Empezaron unas fiebres extrañas, eran fiebres sin, o sea, digo extraña porque me hicieron todos los estudios para la época y no había razón de las fiebres, pero todas las tardes a mí me daban unas fiebres elevadas que además enrojecían mi cuerpo. Bueno, seguimos con eso porque no había mayor consecuencia, seguimos avanzando hasta que en el 2010 yo tenía todos los síntomas, ¿ok? Solo que la medicina tradicional, en Venezuela, para la época anterior no tenían los elementos, no existían los exámenes. Yo me trataba con un médico homeópata y él sí me hablaba de la artritis reumatoidea, hizo todo lo que él sabía conmigo, no logró sacarme de allí y me remitió a un reumatólogo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? En el año 2010 me salió un herpes en la cara que desaparecía y volvía, desaparecía y volvía. Entonces fui a un dermatólogo. En la primera cita me dijo, hay que hacerte una biopsia. Y yo, bueno, ya estoy dispuesta, ya estaba en la camilla, me sacaron la muestra, a los 8 días volví y me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que, la mala es que tienes herpes, que este herpes es un lupus. Y la buena es que solo tienes lupus cutáneo, porque el lupus sistémico es el que te va dañando los órganos internos. Yo me fui con ese diagnóstico y los medicamentos que me mandó, pero ya había cuadrado la cita con el reumatólogo que me iba a tratar por sugerencia del médico homeópata que me trataba. Y cuando llegué a este consultorio, este doctor me dijo, vamos a hacerte todos los estudios porque el lupus cutáneo nunca viene solo. Entonces él sí me mandó más de 35 exámenes que en 15 días tenía los resultados y cuando fui con él me dijo, bueno, muy amoroso el doctor, o sea, un médico espectacular, fue paciente, me explicó, bueno, él sabía de eso porque era reumatólogo, entonces me dijo todo lo que yo tenía, cuáles eran las consecuencias. Yo no recuerdo nada de lo que él me dijo. Yo estaba en shock. Yo lo único que recuerdo que él me dijo, yo te voy a tratar y con ese tratamiento tú vas a poder llevar una vida eh, tranquila porque las enfermedades son incurables. Entonces yo salí de ahí, bueno, en shock, llegué a mi casa, eso fue un viernes que me dieron ese diagnóstico antes de una Semana Santa. Yo había planificado con mis hijos que ellos iban a la playa, yo me quedaba sola en mi casa disfrutando mi soledad y con ese diagnóstico no disfruté la soledad porque fue terrible. Yo tenía dos hijos adolescentes, yo era el sustento de la familia, era con quien contaban mis hijos y yo llegué a mi casa vuelta en llanto. Esa noche no dormí llorando, desesperada, diciéndole a Dios por qué me hacía esto, por qué me pasaba esto a mí, que yo no iba a poder con esto, que era demasiado. Ya había tenido varias situaciones donde la vida te va diciendo tienes que cambiar, ese no es el camino, y uno no le va haciendo caso. Entonces yo decía, ¿por qué me mandas esto si ya yo he atravesado otras situaciones difíciles, ¿no? Y bueno, pasé ese viernes, el sábado hasta el domingo fue cuando reaccioné, acurrucada en posición fetal, solo tomaba agua, llorando, llorando, haciendo preguntas. Y el domingo sí ya me levanté, dije, bueno, algo tengo que hacer. Ese fin de semana traté de buscar el medicamento que el doctor me dijo porque yo entendí que el lupus eran unos animalitos que caminaban por mi sangre que iban haciendo más complicada la enfermedad, ¿no? Que no era así. Entonces, como no tenía los medicamentos, yo ese fin de semana, aparte de todo el tormento emocional que tenía, yo sentía cómo esos animalitos caminaban por dentro de mí. Entonces eso me aturdía más, me desesperaba más
Y al día siguiente de ese domingo, donde sentí que más o menos me recuperé y dije, tengo que hacer algo, yo tenía en mi computadora libros de Ho'oponopono que me había dado mi terapeuta hacía como 6 años. Pero yo vivía tan ocupada en el afuera que yo no tenía tiempo ni de sentirme, mucho menos de estar buscando libros. Bueno, ese día abrí mi computadora para investigar qué era en castellano lo que yo tenía, es decir, de qué se trataban esas enfermedades. Y ahí apareció el libro de Ho'oponopono. Y yo empecé a hacer Ho'oponopono, un gatillo que es azul hielo, que ahí decía era para sacarte de esas crisis emocionales, incluso físicas. Y yo empecé a hacer ese gatillo y con ese gatillo comencé a sentir tranquilidad, comencé a sentir serenidad, porque en el intermedio tuve 2 crisis de pánico y yo estaba solita. Yo sabía lo que eran las crisis de pánico y tenía algunas herramientas, ¿no? Que si respirar, no desesperarte, pero no era tan fácil que yo decretara voy a salir de aquí, pero lo logré. Yo siento que siempre he tenido esa guía interior, aunque yo por muchos años no le presté atención, por muchos años la ignoré, pero siempre me he sentido guiada por una fuerza superior. Y bueno, así fue como tuve el diagnóstico y también me ayudó mucha gente en relación con las enfermedades, ¿no? Tuve 4 años tomando el tratamiento del reumatólogo, pero en ese interín de esos 4 años, un amigo me recomendó un tratamiento que hacían en Barranquilla con hiel de samuro. Ahí fui 3 veces a Barranquilla a buscar ese tratamiento que si bien no me iba a sanar, me podía curar, es decir, me iba a tratar los síntomas y podía lograr, como en efecto logró que las enfermedades se detuvieran, pero no me podía sanar porque la sanación no está en un tratamiento externo, sino que es interna. Y después una amiga muy querida me habló de ese encuentro de psiconeuroinmunología, que es un taller para personas con enfermedades raras. Y yo lo fui posponiendo, lo fui posponiendo, lo fui posponiendo hasta en el 2014, por otra vía, me llegó nuevamente la información con un testimonio de una persona que había sanado lupus. Entonces allí sí me apunté a este tratamiento que fue maravilloso. Bien, Minori, cuando te dieron el diagnóstico, recién lo comentaba, puntualmente, ¿qué te dijeron? ¿Lupus, Es artritis, perdón, reumatoidea y esclerodermia. esclerosis? Eh, Esclerodermia, sí, eso fue en el 2010. Y en el 2013, con ocasión de una histerectomía, cuando me hicieron los estudios, me detectaron algo extraño en mi corazón, me mandaron a hacer los estudios y tenía hipertensión pulmonar. Yo las lesiones que esas enfermedades generaron en mi cuerpo hasta el momento de la sanación, esas lesiones están. Por ejemplo, la válvula, digamos, que está reducida en virtud de la hipertensión, quedó así. Yo tengo cierta dificultad respiratoria, no puedo, por ejemplo, hacer grandes esfuerzos, correr, yo sé administrar eso. La artritis me inflamó las articulaciones muchísimo. Yo todavía me hago los estudios acá en Montevideo para tener historia clínica por cualquier cosa que uno no puede predecir y siempre me salen los marcadores de la artritis porque eso quedó así. Me mandan un tratamiento que evidentemente yo no consumo, pero me hago los estudios, ya tengo año y medio que no me los hago y ahora los voy a pedir otra vez porque necesito tener mi historia clínica. La esclerodermia endurece los músculos y es dolorosísimo los músculos endurecidos. Eso lo tengo, entonces algunas veces los músculos me duelen y entonces yo me los masajeo y hago lo que yo sé y puedo bregar con eso. El lupus me dejó la piel reseca, yo tengo que embadurnarme mínimo mañana y noche de cremas todo el cuerpo, me dejó los ojos secos, vivo con lágrimas artificiales, la boca con crema de cacao porque es una resequedad que eso no va para atrás. Sin embargo,
Yo tenía quistes en un riñón que me los evaluaban también cada 3 meses porque el doctor me dijo, si sigue creciendo hay que extraerlos. Y yo hice unas terapias en Venezuela, en una clínica, que son puras terapias alternativas, y creo que pasado año y medio los quistes habían desaparecido. Eso sí, no lo tengo. Me generó quistes en el hígado, que tengo muchos quistes en el hígado, pero me hicieron biopsia y son benignos. Yo lo que tengo es eso, o sea, mis síntomas son eso que ya te conté, y ya no tengo más síntomas que eso, por lo que las enfermedades fueron remitidas, es decir, yo estoy sana. Tengo lo que me quedó dentro, pero desde el 2014 que remití, no he tenido, gracias a Dios, ninguna crisis relacionada con ninguna de esas enfermedades. Entonces, es decir, las enfermedades crónicas más fuertes frenaron su avance y dejaron los síntomas y las otros, los quistes y lo demás desaparecieron. Minori, y tú en Perdona, relación a perdona, la... perdona. ¿Perdón? Dejar los daños que habían causado. Síntomas ya no Ah, ya, tengo. Sí, los daños que habían perfecto. causado. Cuando se remite es que las enfermedades ya no están en ti, aunque el reumatólogo que me trataba me dijo, cuando le llevé el examen donde aparece, podía ver la remisión, él se demoró ojeando, no hallaba qué decirme hasta que yo le dije, porque yo llevaba control, era cada 3 meses, yo iba comparando, y yo le dije, esos exámenes dicen que ya no tengo las enfermedades. Él me miró y me dijo, eso dicen los exámenes, pero yo quiero que sepas que esas enfermedades están dentro de ti. Fue una sentencia fatal porque yo me lo creí por muchos años. Entonces yo vivía escondiéndome del sol porque yo tenía el convencimiento que el sol me podía activar las enfermedades y no es verdad. Sin embargo, yo no puedo tomar sol porque se me inflama la piel, me salen burbujitas de agua y me mancho. Pero eso es por otra causa, no porque se me iban a reactivar las enfermedades. Y de hecho, tengo desde el 2014, como dicen los drogodependientes, limpia. Mm, sí, sí, también acá hemos visto, incluso en mi caso, temas como hipertensión, que, que hace años tenía, que todo eso ya no está. Los médicos siguen diciendo, tú tienes una hipertensión controlada. No tomo medicamentos, no he tenido más temas de presión alta, pero siguen diciendo que igual la enfermedad está. Es raro, pero bueno, cosas de médico. Minori, de todas las técnicas que me nombraste, Oponopono, números sagrados, psiconeuroinmunología, entre otras, ¿cuál crees tú que fue la que más te aportó, la que más te ayudó, o fue un trabajo en conjunto con todos? ¿Cómo fueron tus experiencias con ellos en la sanación? Yo creo que todo sumó, todo fue sumando porque no lo hice al mismo tiempo, fueron diferentes etapas, ¿no? Pero lo determinante fue el trabajo de psiconeuroinmunología. En ese encuentro que duró, fue una encerrona de 6 días, habían expertos de diferentes disciplinas eh, que tenían que ver con los temas de desarrollo personal, había psicólogos, psiquiatras, psiconeuroinmunólogos, eh, varios expertos y especialistas. Y allí fue donde yo pude darme cuenta y hurgar, nunca había hurgado en la causa de las enfermedades. Y ahí comprendí también que cuando uno encuentra la causa y trabaja en la causa sana, entonces yo te diría que fue el trabajo de psiconeuroinmunología. Todo lo demás sumó también porque fue sanando algunas falencias que iban apareciendo en el camino que seguramente tenían relación con estas enfermedades crónicas, pero nadie se detuvo a hurgar en eso, yo tampoco. Por ejemplo, el tema, una de las cosas que sané con Ho'oponopono, ya te digo, las crisis de pánico, nunca más tuve crisis de pánico haciendo Ho'oponopono, y lo hice por o sea, muchas otras cositas, seguramente que no recuerdo en este momento. Y con los códigos numéricos sagrados, sí, te puedo decir, eso no lo olvido, yo tenía
comencé a brotar mis lágrimas hacia afuera, entonces mi cara, o sea, las lágrimas iban por fuera, o sea, la cara estaba mojada siempre, yo estaba llorando siempre. Y mi psicoterapeuta de terapia espiritual, Thais Morena, me dijo que hiciera el código numérico sagrado 385. Yo siempre fui disciplinada en todo, exageradamente rígida, inflexible, cosa que no estaba bueno, ¿no? Pero era muy disciplinada. Y yo comencé a hacer ese código sin preguntar nada, yo no pregunté nada, yo comencé a hacerlo, ni siquiera tenía una oración de introducción, un agradecimiento, nada. Yo hacía ese código religiosamente. Y me hicieron muchas cosas. Imagínate que una médico me dijo que hice muchos tratamientos que no eran tan agresivos, pero una médico que se dijo ser experta en lagrimales me indicó una operación ambulatoria para ponerme como unos canales en cada lagrimal. Y yo entendí que eso se quedaba ahí y eso iba a funcionar así. Resulta que salí de ahí como un monstruo y a los 8 días se me salió uno de los taponcitos y después yo me saqué el otro porque la llamé y me dijo, no, eso era para una manera de agrandar el lagrimal y resulta que no había que agrandar nada. Eso estaba, después, muchos años comprendí que eso estaba cerrado porque la inflamación del lupus era total, era en toda la piel y ahí también. Entonces estaba inflamado a consecuencia del lupus. Luego de eso me dijo que había que ponerme unas inyecciones. Entonces me puso 6 inyecciones, una en cada párpado de abajo, que fue horrible también. O sea, era una semanal y tampoco funcionó. Yo seguía haciendo ese código 385 que no sabía para qué era, solo sabía que era para ayudarme con mis ojos. Hice muchos tratamientos, yo volví con mi médico oftalmólogo que me veía y todavía me ve cuando voy a Venezuela. Ellos no encontraban la causa y me propuso una junta médica que coincidió con un viaje que yo hice a Montevideo con mi hijo para ver el país, ver si nos gustaba y trasladarnos hacia acá, ¿no? Cuando, obviamente, yo por esa junta médica no iba a suspender el viaje, estaba aquí cuando ocurrió la junta médica y a la vuelta fui al médico, ellos iban a planear otra junta médica, pero en ese interín yo me di cuenta que ya mis lágrimas no se desbordaban. Claro que con todo esto yo seguía haciendo el tratamiento en la clínica de terapias eh, eh, terapias holísticas, pues, pero hay mucho de científico. Yo iba cada lunes a las 8 de la mañana y salía de allí a las 2 porque iba pasando por varios espacios y cada espacio era una terapia. Y ese médico que había creado esas terapias, él fue el que me dijo lo de que el lupus me había inflamado toda la piel y que ese problema que yo tenía en los ojos era generado por el lupus, por la inflamación y que esa resequedad también. En esa clínica fue donde, con esos tratamientos, él me dijo, no te preocupes de esos quistes en el riñón, eso se va a desprender. Y bueno, así fue. Perfecto. En esa clínica de terapias holísticas fue donde tú recibiste el trabajo de psiconeuroinmunología. No. El trabajo de psiconeuroinmunología lo hacía en Venezuela la doctora Marianela Castés y un equipo Ujú. extraordinario, su equipo de trabajo, que ella ahora no está en Venezuela, ahora está en Panamá. Y esto era en la clínica del doctor Henry Pasos, que falleció en el 2016, que él creó muchas de estas terapias, y allí me ponían una vacuna inmunológica para potenciar el sistema inmunológico. Bueno, había una serie de vacunas, había una terapia de limpieza a través de los pies, eh, había un suero vital, decía, un suero de vida. Y eran como 5 o 6 terapias distintas. Esa clínica todavía funciona. Si no recuerdo mal, se llama UCM 57 y está en Caracas. Perfecto. Y ahora, eh, viendo lo más importante de todo esto en la parte espiritual, el origen de tus enfermedades. Nosotros habíamos comentado en los programas anteriores
todas las vivencias, los procesos difíciles que te tocó afrontar desde tu niñez. Eh, Cada una de estas enfermedades se gatillaron producto de ello. ¿Tú nos puedes contar un poco más o si tú sabes la relación de ellas? ¿Tienen alguna relación directa con tal situación u otra o es algo más general? Yo hoy día estoy convencida que todas las experiencias que nosotros vivimos en esta estadía las hemos planificado con nuestros seres superiores en el plano de luz. Y son experiencias que necesitamos para aprender, para crecer, para evolucionar y algunas veces para reparar, eh, digamos, daños que nosotros hemos hecho en vidas anteriores. Y yo soy convencida que vine a sanar el desamor, por eso el abandono. Eso fue lo que eligió mi alma sanar en esta encarnación. Y tuve muchas experiencias de abandono, de desamor. El maltrato físico al que fui sometida es desamor, el maltrato psicológico es desamor, los abusos sexuales de mi abuelo es desamor, los abusos sexuales de unos primos, etcétera, es desamor. Entonces, a mí la vida me fue llevando por ese camino, pero yo estaba muy ocupada en el afuera. Entonces, yo no vivencié nada de eso como una experiencia de sanación ni de reparación. En la más absoluta inconsciencia, me dejé llevar, o sea, me dejé guiar, porque yo aceptaba inconscientemente guía, porque yo iba haciendo cosas extraordinarias que yo estoy segura que no salían de mi pequeño yo, que no eran de mi mente concreta. Y siempre fui en esa búsqueda, pero hoy te puedo decir que sí, que todas esas experiencias eran necesarias en mi proceso para yo ser hoy quien soy desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? Hoy tengo más conciencia de lo que es la espiritualidad, tengo más conciencia de lo que es el amor incondicional, tengo más conciencia del valor que tiene el perdón. Eh, Sobre el amor incondicional hemos aprendido tanto. Yo siempre digo que no le llego a los tobillos a Teresa de Calcuta en materia de amor incondicional, trabajo por ello, ¿no? Pero el verdadero amor incondicional, que no es el que yo siento que parte de nosotros, y es lo que digo en este, mi primer libro, Tu gran oportunidad de sanar. Aquí hablo del amor en acción, el amor en este aquí, en este ahora, pero ese amor incondicional que estamos aprendiendo en la obra de Cristo va mucho más allá, pero es otra etapa de mi camino y no nos pueden dar todo a la vez, nos van dando como a los niñitos que no le podemos dar, por ejemplo, granos recién nacidos, le vamos dosificando, así siento que nos van dosificando los seres de luz nuestro aprendizaje, pero es parte de eso, de ese aprendizaje. No le quitaría a mi vida nada de lo que experimenté, absolutamente nada. Si me tocara eh, volver, la repetiría igualita, solo yo sería menos rígida, sería más flexible y más paciente porque por la rigidez, la inflexibilidad y la impaciencia padecí muchos sufrimientos y yo creo que nosotros para purificarnos no tenemos que necesariamente que sufrir. Podemos también hacerlo por el camino del amor, transitando en amor. No todo tiene que ser sufrimiento. O sea, perdonando, haciéndole bien a todo el que le podamos hacer bien, no hacerle mal a nadie, dejando la crítica, la queja, el juicio, el lamento y tratando de mirar con los ojos de Dios, de mirar al otro como ese Dios que hemos aprendido que llevamos cada uno dentro porque somos chispa divina, hechos a imagen y semejanza de Dios, y ese Dios que también está en el cosmos, está en cada uno de nosotros. Empezar a mirarnos con esa mirada interior de Dios, que es el camino. Bueno, en ese camino ando buscándolo, no lo he logrado, pero estoy haciendo el trabajo necesario. Minori, una vez que terminaste, tenías listo tu libro y lo publicaste, ¿qué sentiste dentro de ti? Mira, me sentí muy libre porque ya te digo que es un trabajo de sanación y que tuve que parar muchas veces para sanar, para hacer trabajo, tarea, seminarios, talleres, pero mucha tarea escrita.
Entonces me sentí libre porque es como que ya me había sacado todo eso. Yo digo que llevamos aquí una maletica llena de porquería. Es como que ya yo esa maletica no la tenía, ya la había vaciado y ya me había liberado. Sin embargo, eh, comencé a sentir que algunas de esas heridas que yo estaba segura había sanado con la escritura de ese libro se habían abierto y habían comenzado a sangrar. Entonces comprendí que me quedaba todavía mucho trabajo por hacer y decidí plasmar experiencias que yo consideré eran sanadoras, eran aleccionadoras, en este segundo libro que se llama Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue sanando. Este no es un libro que hay que leerlo todo de una vez, porque las anécdotas son autónomas. En tu gran oportunidad de sanar, si hay una historia desde un inicio, una travesía de vida hasta llegar al tema de la sanación de las enfermedades inmunológicas. En este primer libro también cuento muy levemente una experiencia cercana a la muerte que tuve cuando nació mi hija. Entonces, hay que leerlo así, ¿no? Como la historia. En cambio, este libro tiene muchas anécdotas autónomas de las cuales yo aprendí mucho. Aquí comparto en la primera parte todos mis aprendizajes, un capítulo de todo lo que yo aprendí en mi vida con todo lo que hice, con todos los trabajos que hice. Luego cuento esas anécdotas y digo al final qué aprendí de cada una y lo que más me gusta de este libro en su parte final, tiene un capítulo que titulé Pastillas de Sanación, que ese título me lo dio una amiga muy querida que se llama María Yasemin Delgado, y en esas pastillas de sanación hay mensajitos para que la persona puede buscar por orden alfabético de la A a la Z. Entonces, quieres algo de perdón, se va a la letra P y allá hay unos mensajitos que le pueden servir. Quiere algo sobre el amor, se va a la A. Y así cada una de, de las letras tienen mensajes que le pueden servir. Abren cualquier página y encuentran un mensaje de aprendizaje, de crecimiento, de sanación, o se van a las pastillas de sanación y también van a encontrar mensajes que les van a servir. Por ejemplo, se van a la M y consiguen pastillas relacionadas con merecimiento, etcétera. Y este trabajo aquí sí sentí como que había avanzado más en ese trabajo de sanación y en ese trabajo de psiconeuroinmunología, yo conecté con la espiritualidad. Ahí hablamos, ahí se trabajaron todos los temas, ¿no? Ahí fue cuando concienticé que mi experiencia cercana a la muerte, ahí fue donde hablé de mi experiencia cercana a la muerte, porque 30 y, ese trabajo lo hice en el 2014, habían pasado 20 años y no se hablaba, yo creo que en el mundo, pero en Venezuela no se hablaba de experiencias cercanas a la muerte. Si yo hubiese hablado de esa experiencia en su momento, a lo mejor me hubiesen internado en un psiquiátrico, porque mi padre hablaba de sus experiencias con el Maestro Jesús y la familia lo hizo ver por varios meses con psiquiatras hasta que una junta les dijo que él estaba bien, que no tenía ningún problema. Entonces, bueno, de eso no se habló, pero en ese trabajo de psiconeuroinmunología, yo creo que fue ahí donde yo conecté con lo que era conciencia. Yo creo que ahí fue que conecté con lo que se llama despertar. De ahí ese trabajo fue un antes y un después. Y ahí comencé yo con la búsqueda espiritual con prisa, porque antes lo había hecho, pero con muchas pausas. Y aquí comencé esa búsqueda con mucha prisa. Bien. Minori, de los relatos que se comentan en tu segundo libro, ¿hay alguno puntual que te gustaría compartirnos en estos momentos? Oye, todos son maravillosos, pero yo puedo abrir, por ejemplo, bueno, fíjate, yo abrí aquí y me sale un libro y para mí fue revelador. Cuando yo tenía 16 años leí La vida de Buda, Siddhartha. Y ese libro para mí fue revelador y potenciador. Con ese libro, yo viendo esa historia, yo como que sentí
que mi alma se engrandecía, mi alma era más fuerte, porque toda la vida, toda la humildad de la que se habla en ese texto me invadió. Yo no fui nada humilde por muchos años, no significa que cuando leí este texto fui la flor de la humildad, no. Yo fui una persona irreverente, orgullosa, soberbia. Imagínate que a los 16 años estaba en una facultad estudiando ingeniería, pero a los 19 comencé a estudiar abogacía y es una de las cualidades de la mayoría de los abogados, para no meter a todos en un saco, es la soberbia. Porque ¿cómo podemos administrar la justicia para decidir sobre la vida de las personas? O sea, no digo la vida, muerte en relación con la muerte, sino con todos los aspectos de la vida de una persona. Entonces, la mayoría de los abogados sabemos eso y bueno, nos despachamos con mucha soberbia. Y yo era mucha soberbia, o sea, una soberbia andante, era soberbia con el verbo también, muy grosera, muy irrespetuosa. Pero allí, en ese libro, se sembró la semilla de la humildad con la que sí conecté muchos años después, cuando empecé mi trabajo de conciencia, cuando comencé a trabajar, a conectar con mi espiritualidad, con mi esencia. Qué bello, qué bella experiencia. Minori, luego de escribir estos dos libros, ¿tú terminaste el segundo en qué año comentaste? En el 2020 terminé este segundo libro. Yo lo comencé a escribir tan pronto terminé el anterior. Ah, perfecto. Porque ya te digo, terminé el anterior y pensé que ya había sanado y después me di cuenta que no, comencé a escribir este y publiqué Tu Gran Oportunidad de Sanar en el 2020 porque fue cuando estuvo listo de edición. Y en el 2021 publiqué el siguiente, pero era más sencillo porque si bien las anécdotas tienen que ver conmigo, ya todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese rencor, ese resentimiento que yo cargaba, yo era una ira andante y eso lo había vaciado todo en Tu Gran Oportunidad de Sanar. Entonces yo estaba como libre y pude escribir este libro amorosamente y con mucha rapidez, porque además escribir anécdotas de temas puntuales es como más sencillo. Y si bien involucra emociones, ya yo había gestionado la mayoría de las que me estaban generando tormenta y ya tenía herramientas para gestionar todas aquellas con las que fuese contactando. Y así lo hice. Minori, y desde ese segundo libro escrito, comentaste recién que conociste la obra de Cristo. ¿Qué hizo a que tú comenzaras a trabajar en tu tercer libro? Porque en estos momentos estás trabajando, estás pronta a terminarlo para su publicación. Sí, después que yo conecté con eso que todos llaman despertar en ese trabajo de psiconeuroinmunología, allí me surgió la idea de escribir sobre espiritualidad, porque ocurrieron muchas cosas. Yo vengo de una familia que no tenía un médico de cabecera, pero sí tenía un brujo de cabecera. Y pasaron toda su vida de brujo en brujo y a mí me llevaron a muchos. Algunas de esas cuestiones que hacían los brujos, algunas, ponle que dos o tres me sirvieron, porque además yo toda mi vida antes de comenzar este proceso de sanación espiritual, había estado conectando con energías de bajo astral. Era así como una esponja, ¿no? Y tuve muchas experiencias eh, fuertes con bajo astral. Te puedo comentar una. Por ejemplo, cuando estudiaba ingeniería en esta universidad, la primera que ingresé, 16, 17 años, hubo una época en la que yo me acostaba a dormir y a medianoche encima del techo me caían montones de cabecitas negras, eran, no sé, cientos de cabecitas negras así amuñaditas que hacían y me tenían con eso hasta que yo ya despertaba, era como que te, o sea, se apoderan de tu sueño y no te puedes despertar. Entonces yo cuando zafaba de ahí, salía corriendo y me acostaba en la cama de mi tío, un tío mío que se ocupó de mí, que me amó como yo lo amo, a pesar de que
partió en enero, asumió el rol de padre, de hermano, de primo, de todo, era mi amigo. Y bueno, se ocupó de mí de todo, de todo. Entonces, eso generó comenzar a buscar ayuda y hicimos todo lo que nos mandaban. No obtuve así una libertad. Eso coincidió con que después conocí a mi mamá y me vine a la capital a estudiar abogacía. Pero, y después cuando yo estudiaba, si bien tenía esas manifestaciones de bajo astral, yo como quería ser abogada, porque yo andaba buscando el reconocimiento que mi mamá me había negado, y yo estudiaba mucho, y yo no tenía tiempo de ocuparme del bajo astral, pero siempre estaban molestando. Entonces, decidí escribir un tercer libro para compartir esas experiencias, para que gente comprenda que el mal existe, pero que nosotros como almas somos bondad porque Dios no hace maldad. Nosotros en el libre albedrío elegimos hacer maldad, pero podemos no elegirlo, podemos seguir el camino del amor. Y que todas esas personas que sienten que tienen poder de de liberarte del bajo astral, son intermediarios a los que tú le estás cediendo tu poder, porque ese poder también está dentro de ti y tú, conectando con ese poder, puedes liberarte de ese bajo astral, que fue lo que yo hice posteriormente. Así llegué a esa decisión de escribir ese libro, ¿no? Es narrar todas esas experiencias, la mayoría de las cuales no sirvieron para nada, fueron pérdida de tiempo, pérdida de dinero y pérdida de poder, del poder de cada cual. Y a la obra de Cristo llegué porque para escribir este libro sobre espiritualidad he tenido que estudiar mucho. Yo tengo estas experiencias, aprendí algo, pero no muchísimo. Me falta mucho todavía por estudiar y me he demorado porque estudio mucho, temas que no conozco, temas que no domino, cuestiones que quiero saber y en esa búsqueda llegué a la obra de Cristo. Dije, yo quiero saber de las bienaventuranzas de Jesús, pero en castellano, o sea, que me expliquen qué significa cada una, lejos del discurso religioso que no se entiende sobre el mensaje de Jesús. Yo quería el mensaje de primera mano, en castellano, comprensible. Y en esa búsqueda conecté con un programa donde estaba hablando María Elena Sarmiento de la obra de Cristo y decía que se iban a hacer grupos y que se iba a publicar. Entonces consideré que eso era lo que yo estaba buscando y que me lo había puesto la divinidad en el camino. Y así llegué a la obra de Cristo. Bien. Minori, y de todos los libros, ¿cuál sientes tú que es el que más, bueno, tú comentaste el que más te liberó en un principio, pero el que más cariño le tienes? Ay, Porque yo a entiendo, muchos. según la idea de los libros, yo tengo la siguiente relación. Siento que los libros son como una especie de hijos, son creación tuya. Entonces uno les tiene un cariño especial. Con cada uno, uno vivió un proceso especial y diferente. Entonces, ¿con cuál te sientes con más cariño, con mayor sensación de emoción con él? En honor a la verdad, tu gran oportunidad de sanar, porque este fue, o sea, mi trabajo de sanación sublime, espectacular. Aunque como si bien ya dije, cuando pensé que había sanado, no era cierto que había sanado ya del todo y continué escribiendo, pero allí plasmo experiencias que fueron dolorosas para mí y después eh, pude agradecerlas, todas esas experiencias. Entonces, creo que es ese, o sea, que es como, no es una contradicción, es un proceso perfecto, ¿no? Primero yo hablo de todos los dolores, todo lo que yo padecía, hay gente que se conecta con esas experiencias, y luego digo todo lo que yo hice para sanar esto y finalmente yo agradezco cada experiencia. Todas las agradezco porque gracias a esa experiencia soy lo que soy hoy. Entonces yo creo que más bien no con cuál
me identifico más o cuál me gusta más, sino cuál debería leer primero alguien que quiera introducirse en ese mundo de aprendizaje, de crecimiento, de sanación, tu gran oportunidad de sanar. Y después no dejen de leer, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue sanando. Y el tercero cuando salga. Minori, más o menos, eso te iba a preguntar, ¿en cuánto tiempo más piensas tú aproximadamente que va a estar listo tu libro, Mira, ni idea. el Pensaba que tercero? iba a estar para este año, pero no, ni idea. Porque voy sin prisa. Te digo, estoy aprendiendo mucho, estoy estudiando mucho, porque es un texto mm, de mucho conocimiento y donde también estoy plasmando la sabiduría que yo voy adquiriendo. Entonces, es un texto que estoy escribiendo con el mismo respeto que los anteriores, pero con mucho cuidado, porque hay mucha información que no tengo y mucha materia que no domino. Hay unos campos de la espiritualidad en los cuales no he experimentado y quiero tenerlo con todo lo que sea necesario para que sirva a otros y no genere confusión. Así que bueno, el tiempo que la divinidad tenga dispuesto para ello. Qué bien. Minori, y si tú, hay muchas personas que, incluso yo he conversado, que tienen la intención de escribir un libro contando sus relatos, sus experiencias, pero no se atreven. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Mire, que se atrevan, porque aparte de lo sanador que es escribir, tú sabes que cuando uno escribe, hay una conexión entre lo que hay en tu inconsciente, es decir, eso de lo cual tú no te quieres dar cuenta, lo que hay en tu subconsciente, aquello que no quieres traer al presente porque es muy doloroso, y la experiencia corpórea, lo que estás viviendo. Y en ese triángulo siempre aparece la causa de eso que te está perturbando. Y cuando tú conoces la causa, tú trabajando en la causa sanas. Entonces, más que por hacer un libro, escriban porque es un trabajo sanador. Es lo más sanador que yo he conseguido, porque en ese libro sí te puedo decir con certeza todo lo que fui sanando. Entonces, le va a servir a cualquiera escribir. Y lo más fácil es comenzar por el principio, ir haciendo un relato cronológico de su vida, es muy sencillo. No me pasó a mí porque yo no escribí un relato cronológico, yo iba escribiendo temas sobre temas que yo iba a tratar en mi programa de radio y eran dispersos y me costó mucho organizarlo porque algunas veces tenía el mismo tema escrito varias veces. Por ejemplo, sobre las enfermedades inmunológicas, tenía muchos pedazos desperdigados, que de eso también hablaba. Entonces, si tú lo haces cronológicamente con la intención de hacer un texto, es muy sencillo porque estás hablando de tu vida. Y si no tienen todavía las cuestiones que fueron sanando, van escribiendo los hechos. Y en una segunda revisión pueden ir dándose cuenta, leer qué fue lo que yo sané con esto, qué me dejó, qué aprendí. Y ese es un buen método. Bien, perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros para adquirirlos? Bueno, te cuento que los dos están disponibles en Amazon y para la gente de Montevideo, el 13 de abril tengo un taller titulado Abrazando a tu niño interior, donde trabajamos la reconexión con el niño interior, que para mí es de vital importancia porque quien no reconecta con su niño interior está condenado a repetir las mismas experiencias dolorosas el resto de su vida. Y allí en ese taller voy a vender tu gran oportunidad de sanar. Ahí van a tener la oportunidad de adquirir tu gran oportunidad de sanar por ahora. Bien, bueno, muchas gracias, Minori, por tu relato, por compartirnos todo lo que entregaste en tus libros y permitirnos saber un poco más y adentrarnos en ellos. Así que invitamos a todos los que quieran adquirirlos, ya Minori dijo cómo podían hacerlo, y a quien quiera escribir y empezar a, a comunicar sus experiencias de vida también como una bella oportunidad de sanación para hacerlo. Así que muchas gracias. Antes de despedirnos, vamos a leer la invocación del amor.
Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Amén. Muchas gracias nuevamente, Minori, por estar aquí junto a nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, Alejandra, y por tu interés. Un cariño grande. Gracias a todos.